Saludos cordiales con todos. El día de hoy vamos a explicar el tema de identificación de peligros y evaluación de riesgos y sus medidas de control. Las participantes de este equipo son Antón Peralta, Xiomara Adriana, la que le habla, Montero Suárez, Celia Nicole y Cerrato Paz, Jesly Alexandra. Estamos a cargo de la Magister Quiroz Gamarra Priscila. Como introducción al tema, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control son la base del sistema de gestión de seguridad y salud laboral. Facilita la adopción de decisiones ya que permite priorizar las situaciones en función de su criticidad. El uso correcto del IPER ayuda a la empresa a cumplir con los requisitos de las leyes y normativas sobre seguridad y salud en el trabajo y a mejorar los procedimientos de formación de los empleados y los nuevos planes de trabajo. En el Perú tenemos la ley número 29783, que es denominada Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. El peligro, su concepto es situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños o lesiones a las personas, equipos, procesos y ambiente, mientras que la identificación de peligros es el proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus características. Es en donde se va a poder obtener la oportunidad de ver todo un panorama completo de las actividades, zonas, cargos, cantidad de personas, etcétera, en donde existe algún tipo de peligro. Muchas organizaciones realizan a conciencia su primera identificación de peligros, pero sin embargo caen en el error de ya no modificarlas, actualizarlas o estar en constante monitoreo, ya que en cualquier momento se pueden presentar nuevos peligros. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de peligros. Tenemos peligros químicos, físicos, locativos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. En los químicos es debido a la manipulación, uso en procesos y a la exposición de vapores, humos, solventes, gases, neblinas. La absorción de todos estos químicos puede llegar a ocasionar hasta la muerte debido al gran impacto que tiene en el cuerpo humano. Los peligros físicos. Los peligros físicos del trabajo, algunos ejemplos son como el ruido, vibraciones, iluminación, temperatura, ventilación, humedad, radiaciones ionizantes. En estas encontramos los rayos X, gamma y beta. Y las radiaciones no ionizantes encontramos, por ejemplo, de microondas, los infrarrojos y ultravioletas. En los peligros locativos se encuentran aquí, por ejemplo, las escaleras y barandas, defectos en pisos, pueden ser lisos, irregulares, húmedos o que no estén nivelados. Los techos, alturas insuficientes, muros, almacenamiento inadecuado, falta de orden, aseo y limpieza. Si bien es cierto, un peligro locativo son las condiciones de la zona geográfica, las instalaciones o áreas de trabajo, que bajo circunstancias puede llegar a ocasionar algún tipo de accidente laboral. Luego tenemos los peligros biológicos. Los peligros biológicos se dan mediante la exposición de mohos, hongos, virus, bacterias, parásitos, plagas, ¿no? Es la posibilidad de que un trabajador sufra algún tipo de daño como consecuencia de la exposición de ese tipo de agentes biológicos. Y luego tenemos los peligros ergonómicos. Ejemplos de peligros ergonómicos son posiciones incómodas, levantamiento de peso, movimientos repetitivos, el sedentarismo del trabajador o tal vez estar en un trabajo de pie en un tiempo prolongado. Si bien es cierto, la ergonomía es una disciplina que se basa en la adaptación del trabajo a las capacidades y posibilidades del ser humano. Todos los elementos del trabajo ergonómico son diseñados y fabricados tomando en cuenta, ¿no? Quienes van a utilizarlo. Todo ello es para generar mayor productividad. Y por último tenemos los peligros psicosociales, que es toda condición que experimenta el hombre en cuanto se relaciona con su medio circundante y con la sociedad que lo rodea, y se constituye un peligro en el momento en el que se convierte en algo nocivo para el bienestar del individuo o cuando desequilibran su relación con el trabajo o con el entorno. Esto se puede ver expresado a través de la ansiedad, estrés, que es debido a la carga laboral. Ahora vamos a hablar sobre los riesgos que lo va a explicar mi compañera Jess. Continuando con la exposición, hablaremos de lo que es riesgos.
Nos dice que la palabra riesgo es muy utilizada en contextos técnicos con diferentes significados. Esto lleva a malas interpretaciones. Por ejemplo, se habla del riesgo del cierre de una empresa o del riesgo de no pagar algún dinero prestado, etcétera, de cosas. Pero la definición ampliamente aceptada de riesgo a la salud se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un efecto adverso para la salud humana, como resultado del contacto a un peligro proveniente a una sustancia química, ya sea de un agente físico o biológico. El riesgo es la probabilidad de que ocurra una alteración y que aparezcan consecuencias no deseadas, como sería la ocurrencia de una enfermedad por la exposición a un peligro de ciertas circunstancias. Por ejemplo, tenemos que frente al peligro del COVID-19 existe un riesgo de contagiarse con este virus y enfermarnos. Pero si tomamos precauciones evitando el contacto con personas infectadas, este disminuye e incluso puede desaparecer el riesgo de enfermarnos. Entonces, para que exista un riesgo se debe de cumplir, además de la existencia del peligro, debe suceder un contacto. Ahora, dentro del riesgo está el mapa de riesgo. Este es un plano de condiciones de trabajo que puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de protección de la salud de los trabajadores, ya que no solo es colocar los símbolos de riesgo y obligación, sino que también representa al trabajador una guía y ayuda a protegerse a sí mismo. Dentro del mapa de riesgo también nos dice que esta es una herramienta participativa y necesaria para realizar las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica los agentes generadores de riesgo que pueden ocasionar accidentes y enfermedades ocupacionales dentro del trabajo. Dentro del mapa de riesgos encontramos la evaluación de riesgos. Este es el proceso posterior a la identificación de peligros que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que la empresa esté en condiciones de tomar una decisión apropiada. Luego tenemos la gestión de riesgos, que es el procedimiento que permite que, una vez caracterizado el riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas para reducir el mínimo riesgo determinados y así mitigar los efectos, al tiempo que se obtienen los resultados esperados. Entonces, por aquí tenemos un ejemplo de mapa de riesgos. Vemos que este es un mapa del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. Este es del piso 3 y podemos encontrar unos triangulitos de color amarillo. Estos serían los símbolos de riesgo. En la parte inferior de la imagen podemos encontrar una leyenda donde ahí está el significado de los símbolos de riesgo, que son las caídas, las cargas pesadas, el riesgo eléctrico, el peligro de caídas, el riesgo psicosocial, etc. Luego, ahora, para adentrarnos un poco más a nuestra carrera, encontramos los riesgos laborales en hospitales. Nos dice que es fundamental que todo trabajador de diferentes sectores se encuentren en unas buenas condiciones, ya sea físicas como mentales, ya que para ellos es importante identificar y acabar con los riesgos que pueden originar los accidentes laborales. Los sanitarios se enfrentan a muchas situaciones de riesgo para poder salvar diariamente a cientos de personas. Por eso, si nos dedicamos a este sector, nos resulta fundamental que conozcamos los principales riesgos laborales hospitalarios. El primer riesgo que encontramos son los riesgos higiénicos, que son aquellos que están derivados a la exposición a algún agente contaminante dentro del área de trabajo. Por ejemplo, encontramos exposición a agentes biológicos debido al contacto directo con enfermos. ¿Y cuáles serían las medidas de prevención? Sería la esterilización y desinfección de personas e instrumentales y superficies. Otro riesgo es de entrar en contacto con sustancias tóxicas o nocivas. La prevención es utilizar equipos de protección.
Y otro riesgo higiénico es vibraciones, ruidos muy elevados, falta de luz y radiaciones, lo que la prevención sería colocar focos de forma que no provoquen deslumbramientos, utilizar protecciones para el ruido y realizar mediciones periódicamente. El segundo es el riesgo de seguridad, que son uno de los más perceptibles, aquellos que son conocidos desde hace mucho tiempo, en los que continuamente se intenta trabajar para que estos ya no ocurran. Dentro de los riesgos de seguridad encontramos caídas al desplazarse, y la prevención sería utilizar un calzado adecuado y mantener ordenadas las distintas zonas de trabajo. El otro riesgo es caídas desde lugares elevados, donde la prevención es comprobar el correcto estado del material que se va a utilizar. Y por último, el riesgo de seguridad es caídas de objetos por manipulación o desplome, donde la prevención sería no sobrecargar estanterías y colocar aquellos elementos que más pesen en las zonas inferiores. El tercer riesgo son los riesgos ambientales. Estos son los riesgos químicos presentados por la utilización desmedida de componentes, agentes desinfectantes, como por ejemplo el alcohol, ya que estos dañan a la piel. Y por último, los riesgos psicosociales, que estos tipos de riesgo pueden afectar a diversos sistemas del cuerpo humano, como el respiratorio, digestivo y cardiovascular, y puede estar producidos por diferentes razones, como una carga elevada del trabajo o la situación personal de cada trabajador en su vida privada. Para terminar con ello, se pueden seguir diferentes medidas preventivas como impartir formaciones o evitar la monotonía o la repetitividad. Seguridad laboral. La prevención de riesgos laborales son de vital importancia en el ámbito hospitalario. Entonces no debemos de dejar de lado los riesgos que pueden surgir en el hospital y como ello poner en peligro la salud y seguridad de los trabajadores, como por ejemplo los médicos, enfermeras, auxiliares, personales manuales u otros. Teniendo en cuenta que hoy en día tenemos que tener los elementos de bioseguridad con nosotros frecuentemente, el uso de las mascarillas, el uso de los guantes, del mandilón y todo, ya que podemos estar expuestos a muchas enfermedades. Para prevenir un correcto diseño del sistema de ventilación, controles ambientales para conocer la concentración de gas en el ambiente, todo personal que se encuentre expuesto a dichos gases deberán conocer los riesgos para la salud, deberán realizarse los controles reglamentarios en el aparato anestésico, búsqueda de fugas, sustentación de filtros, comprobación de si hay alguna eliminación. La actividad laboral debe ser fundamentalmente una actividad orientada a la prevención que concierte evaluación y control de riesgos, así como estrategias proactivas dirigidas a la promoción de la salud en la aprobación del trabajador. Por lo tanto, hay un rango amplio de habilidades que se necesitan para identificar, evaluar y diseñar estrategias para el control de riesgos de un lugar de trabajo, incluyendo peligros físicos, químicos, biológicos o psicosociales, así como en la promoción de la salud, lo que significa un enorme reto. Se debe de reconocer que ningún grupo profesional tiene todas las habilidades necesarias para alcanzar esta meta, por lo que la cooperación entre profesionales es necesaria. Gracias.